Saludos estudiantes del Diplomado en Educación a Distancia, Virtual y en Línea del INUMED. En el día de hoy damos continuidad al estudio del tema 2 del primer curso titulado TIC y Educación. Ya ustedes recibieron una conferencia del Dr. César Col acerca de las generalidades de este tema, pero en esta ocasión vamos a abordar en una conferencia también los procesos de comunicación a través de los entornos virtuales de aprendizaje. Nos corresponde, en este caso, mi nombre, Dr. Orlando Valera Alfonso, dar esta charla sobre este tema fundamental para comprender cómo podemos hacer uso de las TIC en educación, especialmente en lo que es el diseño de modelos de educación a distancia virtual y en línea. Partimos de la idea que el proceso de comunicación a través de entornos virtuales es realmente un proceso que requiere de un conjunto de reflexiones, las cuales en esencia la comprensión del mismo requiere de hacernos 4 preguntas básicas. ¿Qué es la comunicación? En segundo lugar, ¿qué cambios están operados en la comunicación o se han operado en la comunicación con el advenimiento de las TIC? El tercer aspecto que abordaremos es un esquema y componentes de la comunicación y finalmente conocer cuáles son las teorías de la comunicación más utilizadas en las. Para tener una comprensión adecuada de la temática es necesario establecer una serie de conceptos básicos. En primer término, el propio concepto de comunicación, que vamos a entender por comunicación como la acción de comunicar o comunicarse en un proceso por el que se transmite y recibe información, para lo cual es indispensable 6 elementos. Es decir, que el proceso de comunicación estará compuesto por los siguientes elementos. En primer término, el emisor, que es alguien o algo que transmita la información. En segundo término, el receptor, a alguien o algo a que vaya dirigida la información y que, por supuesto, la reciba. El contacto por medio de un canal de comunicación que puede ser muy variado, como el aire, por donde circulan las ondas sonoras, papel para la parte escrita, la voz, etc. Por supuesto, el mensaje o información a transmitir, el código, que no es más que el sistema de signos común al receptor y al emisor, donde el mensaje va cifrado. Aquí, bueno, es importante entender también que los signos pueden ser o no lingüísticos, como pueden ser símbolos o señales e iconos, y lingüísticos, como pueden ser escrituras o sonidos. Y el último elemento es el referente o realidad del mensaje, el cual alude mediante el código del mismo. Ahora, para que este proceso de estos 6 elementos permita realizar el acto comunicativo, hay 2 condiciones para que se dé. En primer lugar, el canal, que debe funcionar adecuadamente, y en segundo lugar, que no haya ruidos, es decir, interferencias que permitan transmitir el contenido del mensaje. Atendiendo a ello, hay toda una serie de conceptos que también debemos tener muy presente en este proceso de comunicación, como es el concepto de medios de comunicación, que son mecanismos o herramientas por las cuales se da la comunicación, y en la actualidad, con el surgimiento y desarrollo de las TIC, las informáticas o digitales constituyen las principales herramientas. También, por tratarse de ser las bases del proceso de comunicación para lograr la educación a distancia virtual y en línea contenido del diplomado, es imprescindible definir qué es comunicación educativa. Y es la que se produce en un contexto especial, en este caso, bueno, vamos a llamarle ámbito educativo, y es condición que posibilita la educación, que es necesariamente un acto de comunicación. En este sentido, es importante que nos quede claro a todos que educar es un acto de comunicación. Por ello, la comunicación educativa está presente en cualquier proceso educativo, pero que, por supuesto, tendrá sus propias particularidades
en la educación a distancia, virtual y en línea, aspecto que más adelante trataremos y profundizaremos en el mismo. También es importante comprender que para que haya una correcta comunicación y especialmente una comunicación educativa, deben existir una serie de competencias o habilidades comunicativas, las cuales han sido definidas por la mayoría de los especialistas que siguen esta línea en 4 grandes competencias o habilidades: hablar, escuchar, escribir, leer. Y por supuesto, son obvias capacidades específicas e ineludibles del docente. Es decir, que un docente con un desarrollo de sus competencias comunicativas constituye un objetivo, ¿no?, fundamental para su formación profesional y muy especialmente en los entornos digitales, donde a su vez podemos definir como comunicación digital, que es el intercambio de información y conocimiento, pero en este caso haciendo uso de las. Una vez expuestos estos conceptos básicos, entonces estaríamos en condiciones de presentarle el esquema general de la comunicación. Ya hemos visto que hay 2 elementos básicos en primera instancia, que es el emisor y el receptor. ¿Pero de qué? Del mensaje. Por tanto, en la línea central de este esquema vemos cómo el emisor emite el mensaje que es recibido ¿por quién? Por el receptor. Que ese mensaje tiene que estar cifrado en un código que tanto el emisor como el receptor tienen que ser capaces de descifrar, y que ese código se transmite en el mensaje a través de un canal de comunicación. Ya hemos visto la infinidad de canales que hay. Por tanto, ahí están creadas las condiciones para que en un contexto determinado, en este caso un contexto, digamos, de las TIC, dado por las tecnologías de la información y la comunicación, o en un contexto de aula física, es decir, ya sea un aula virtual o un aula física, se produce ese proceso de comunicación. Por supuesto, una vez que el mensaje llegue al receptor, ese mensaje debe tener los mecanismos para que puedan ser retroalimentados hacia el emisor y pueda ver o tener la certeza de que el mensaje ha sido perfectamente recepcionado, y de no ser así, establecer las bases o hacer las correcciones necesarias para que se dé todo ese proceso de comunicación. Por ello insistimos que la comunicación no es un acto fortuito único, sino es un verdadero proceso en que intervienen de manera activa, dinámica, pudiéramos decir dialéctica, todos estos componentes, aspectos que todo docente como comunicador educativo debe conocer, puesto que es parte esencial de la teoría de la comunicación. En ese sentido, queremos decirle que no existe solo una teoría de la comunicación, sino que hay infinidad de teorías de la comunicación que después, bueno, vamos a hacer mención de algunas de ellas. Pero que las teorías de la comunicación más utilizadas en las TIC son, en primer término, las llamadas teorías conectistas, muy relacionadas ¿con quién? Con las teorías conductistas y las teorías cognitivistas. También existen teorías de carácter constructivistas, uno de los modelos teóricos que más fuerza tiene en la educación contemporánea, y también hay algunas teorías derivadas del enfoque histórico-cultural y teorías humanistas, todas las cuales, bueno, en su conjunto son necesarias conocer para poder lograr un correcto diseño de la educación a distancia virtual y en línea, y por supuesto de los modelos de diseño instruccional que se empleen a partir del uso de determinadas teorías del aprendizaje. Esto implica, bueno, que un conocimiento de las corrientes, escuelas y teorías de la psicología contemporánea son necesarios, yo diría que son imprescindibles para lograr comprender el proceso de comunicación haciendo uso de las TIC, puesto que estas teorías psicológicas están en la base del mismo. De hecho, como parte de este tema, también se le ofrecerá a ustedes una conferencia sobre las corrientes de la psicología contemporánea y sus impactos en la educación, y una visión de las principales teorías del aprendizaje que en la actualidad están sustentando estos procesos. De hecho, bueno, se tendrá no solo la conferencia virtual, sino también
van a poder contar con un libro de la autoría del profesor titulado así, Corrientes de la Psicología Contemporánea, y también pudiéramos decir, la presentación en PPT, en la cual ustedes podrán, encontrar las ideas básicas resumidas sobre esta problemática de las corrientes, escuelas y teorías de la psicología contemporánea. Respecto a los modelos de comunicación, todas estas teorías, tanto psicológicas como de carácter sociológico, han permitido estructurar los llamados modelos de comunicación. Nosotros hemos optado por la visión que nos da respecto el profesor Octavio Uña en un texto que se titula Teorías y modelos de comunicación. Este autor señala la existencia de 7 modelos básicos. Un modelo estructuralista que procede esencialmente de la sociología, el estructuralismo sociológico, pero también con base en el estructuralismo psicológico. El modelo funcionalista, que pone énfasis en cómo funciona el proceso y que también tiene sus bases sociológicas y psicológicas. También existen los llamados modelos conductistas. Todos conocemos el conductismo como una importante corriente psicológica que impactó muy directamente a la educación, creando los modelos tradicionales de educación, hoy en día incluso utilizados en las diferentes variantes del neoconductismo, entre los que se encuentran, por ejemplo, los planteamientos de algunos autores como Skinner, con su teoría del condicionamiento operante, base de la educación programada. Precisamente la educación programada es un sustrato fundamental que aportó la psicología a la educación a distancia, y muy especialmente actualmente en la educación a distancia virtual es una fuente en la cual no debemos dejar de informarnos. También existen los modelos matemáticos informacionales, y aquí estos modelos hacen uso de los recursos de la matemática, la representación simbólica de la misma, y eso se lleva a las diferentes herramientas informáticas, y con ello se permite transmitir información, comunicar información. Los modelos también encontramos los modelos deterministas tecnológicos. Estos modelos ya hacen uso de procesos específicamente establecidos desde una visión cibernética. Incluso hay algunos autores que plantean los modelos cibernéticos de comunicación. De hecho, hay una teoría cibernética acerca de la comunicación y educativa, y que se basa también en este modelo de carácter determinista tecnológico. Existen también los llamados modelos sistémicos interaccionales. Entre estos modelos de sistémico y de interacción encontramos que parten de la teoría de los sistemas, del estilo de los conceptos de Bentham-Laffer, puesto que evidentemente el proceso de comunicación es un proceso en que intervienen múltiples factores que deben ser integrados de manera sistémica para lograr las interacciones correctas entre cada uno de sus componentes. Y de esa manera se dé el proceso de comunicación sin ruido, sin algunas dificultades propias cuando no se contemplan todos estos aspectos de una visión sistémica. En la actualidad también, este autor señala que se han estado desarrollando los llamados modelos dialécticos. Los modelos dialécticos hacen un énfasis en que todos los componentes, ya sea de carácter sistémico, sino también de una manera interactiva, van a ir desarrollándose, pero se van a ir modificando, cambiando en su devenir, lo cual nos da la idea de que el proceso de comunicación no es un proceso estático. Su comprensión requiere de una visión compleja en el sentido de que intervienen múltiples factores que hay que contemplar en su devenir, incluso en su devenir histórico. De hecho, hay teorías actuales como la teoría de la complejidad, desarrollada por Edgar Morin y otros autores también que han seguido su línea, que están haciendo propuestas, para la comprensión de la comunicación desde una visión dialéctica. Y como les decíamos al inicio, todas ellas, es decir, todos estos modelos en su construcción, constituyen una síntesis de teorías sociológicas y teorías
psicológica. Por eso es tan importante que un comunicador educativo, un profesor como comunicador educativo, tenga presente todas estas teorías sociológicas, todas estas teorías psicológicas. Por ello, bueno, se abordará en la conferencia que se dará como una tercera actividad de esta segunda tema de TIC y educación. Una vez realizado todos estos análisis, estamos ya en condiciones de determinar cuáles son los fundamentos de la comunicación educativa virtual, es decir, aquellos elementos que no pueden faltar en la educación a distancia virtual y en línea, para que sea un acto de comunicación realmente sólido, riguroso, bien fundamentado desde el punto de vista científico. En primer lugar, hay que contempla uno de estos fundamentos es el pensamiento lógico formal y dialéctico. Es decir, como base de la comunicación debe existir un pensamiento. El pensamiento no es más que un proceso generalizado y mediatizado de la realidad y responde a una estructuración lógica. Por tanto, la lógica que está presente en el desarrollo de un pensamiento en la comunicación educativa puede ser tanto una lógica formal, como ocurrió con autores como Jean Piaget, o puede ser una lógica dialéctica, como puede suceder en autores como, en este caso, tenemos a Henri Vallon y al propio Vygotsky. También la comunicación educativa virtual, de hecho, es un lenguaje simbólico que implica una representación mediante símbolos. Por eso hay veces que encontramos iconos, diferentes representaciones de la realidad y que sustituyen a la palabra escrita o la palabra hablada, conversada. Dentro de estas teorías del lenguaje simbólico, destaca en la actualidad la teoría de la acción comunicativa, iniciada esencialmente por Jürgen Habermas, desarrollada magistralmente por otros autores, y que no debemos tampoco nosotros obviar como una teoría importante dentro de la comunicación educativa virtual. También, como decíamos hace un rato, tenemos otras teorías como las teorías y modelos de comunicación ya que acabamos de presentar, así como sus bases de sustentación, como decíamos, en teorías sociológicas, en corrientes psicológicas contemporáneas y muy particularmente en teorías del aprendizaje. Queremos decirle entonces que tenemos que hacer una revisión de las teorías del aprendizaje que más directamente aportan a la comunicación educativa virtual, porque de hecho la educación a distancia, virtual y en línea, no es más que un acto o una forma de realización del proceso de enseñanza-aprendizaje, concebido en este caso, ¿por qué? Por los procesos de virtualización. Por ello, entender qué teorías del aprendizaje son las que más incidencia tienen en este proceso constituye una tarea fundamental o una formación básica que debe tener el educador a distancia virtual. Por supuesto, para lograrlo también es necesario la existencia dentro de estos fundamentos de herramientas digitales TICE, es decir, de TIC en el entorno educativo. Ahí encontramos en primer término las llamadas plataformas de educación a distancia virtual, o más técnicamente conocida como plataforma LMS, es decir, plataforma Learning Management System, dentro de las que encontramos, por ejemplo, la plataforma que estamos utilizando en este acto de comunicación educativa virtual con ustedes, que es la plataforma Moodle. También es necesario conocer los modelos de diseño instruccional. A través de nuestro curso veremos la infinidad de modelos de diseño instruccional, sus clasificaciones, y muy especialmente vamos a utilizar algunos modelos genéricos. Dentro de ellos el llamado modelo ADIE, que constituye la base del diseño instruccional que se está
desarrollando no solo en este diplomado, sino que es la plataforma o el modelo que en la plataforma Moodle se desarrollará en el INUMED. ¿Y todo esto para qué? Bueno, para crear entornos virtuales de aprendizaje apropiados aquí a la oferta educativa que tiene, digamos, el INUMED o la institución en cuestión que está ofreciendo sus carreras, sus servicios a través, sus servicios académicos a través de entornos de educación a distancia virtual virtual y en línea. Por tanto, el entorno virtual del aprendizaje constituye el ambiente en que el alumno va a aprender mediante las herramientas virtuales. En este caso, contenida en una plataforma y diseñada esa forma de aprender a través de un modelo de diseño instruccional. Ahora bien, ese entorno virtual de aprendizaje, ¿cómo operaría? Bueno, opera mediante los objetos virtuales de aprendizaje. Por tanto, el maestro virtual debe concretar en el aula virtual objetos de aprendizaje que debe elaborar y debe lograr que los alumnos utilicen convenientemente para producir los aprendizajes esperados. En fin, que como ustedes ven, como fundamentos de esta comunicación educativa virtual, es imprescindible que el docente tenga una cultura digital, expresado en un buen nivel de alfabetización informacional o alfabetización digital, como también se le dice, donde confluye no solo el dominio de las herramientas informáticas, del software y de sus correspondientes hardware, sino también las herramientas para obtener información, especialmente información académica, información científica, es decir, información de rigor. Y por último, algo que para los latinos a veces nos cuesta un poco de trabajo, es la necesidad de los conocimientos de idioma inglés, al menos el del inglés técnico, puesto que sabemos que todos estos productos informáticos son denominados con términos técnicos procedentes de este idioma. Por ello, bueno, es imprescindible tener estas nociones del idioma inglés para lograr ambientarnos correctamente en la comunicación educativa virtual. De hecho, todas estas son las bases para abordar el tema central de nuestro diplomado, es decir, el tema de la educación a distancia, virtual y en línea, que a su vez también hoy en día existe la llamada educación a distancia abierta. Por tanto, vamos a establecer algunos conceptos básicos acerca de estas cuatro modalidades de la educación a distancia que es importante que ustedes tengan presente. En primer lugar, educación a distancia. ¿Qué es la educación a distancia? Bueno, hay múltiples definiciones de educación a distancia. Nosotros hemos tratado de sintetizarle una definición que trate de incluir o que incluya aquellos elementos que nos den las pautas para ya lo que es la comprensión de la educación a distancia virtual y en línea. Vamos a entender, por tanto, como educación a distancia, como la forma de enseñanza en la que los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios, pues reciben el material en su entorno, en este caso un entorno virtual de aprendizaje o en forma de objetos virtuales de aprendizaje dado en herramientas TIC, gracias al desarrollo de estas o en formas tradicionales también, como el correo postal, el electrónico u otras posibilidades que ofrece Internet y los medios masivos de comunicación, ya sean colectivos o de manera colectiva o de manera individual, es decir, lograr la comunicación colectiva o la comunicación dirigida específicamente a cada uno de los estudiantes. Como ustedes ven, la educación a distancia inició no con las TIC, sino con formas tradicionales de la educación y hoy en día realmente se da en su mayor desarrollo a través de las herramientas virtuales. De hecho, la educación a distancia, como ustedes también podrán darse cuenta, fomenta la autogestión y el autodidactismo,
por lo que es una educación flexible y autodirigida. De ahí, bueno, su éxito y su necesidad en un mundo actual donde la vida del ser humano, incluso la vida cotidiana, tiene una extraordinaria complejidad, y el hecho de que usted pueda administrar sus tiempos, pueda administrar sus capacidades y ritmos de aprendizaje, todo eso constituye una novedad importante para lograr aprender en esta era digital. Ahora, cuando se utiliza una plataforma digital, como por ejemplo la plataforma Moodle, entonces se le llama también a esta educación a distancia e-learning, y se convierte entonces en educación a distancia virtual, o también educación a distancia virtual y en línea. Ahora, también es importante entender un concepto que se maneja hoy en día con bastante fuerza, que es el concepto de educación abierta. La educación abierta, justamente a partir de las posibilidades que da la educación a distancia e incluso las herramientas digitales TIC, constituye, por tanto, la educación abierta un modelo flexible de educación, centrada en quién, en el estudiante, a diferencia de la educación tradicional, que por lo común se centraba, ¿no?, mucho en el docente. Se lo diría en buen latín, ¿no? El Magister Dixi, el maestro lo dijo. Por tanto, bueno, la educación a distancia, abierta, centrada en el estudiante, busca eliminar las barreras de acceso al conocimiento para que se haga este de una manera libre, democrática y gratuita. Esto, sin duda, es un paso importante para lograr una educación para todos. Por ello, organismos internacionales como la UNESCO, la propia OCDE y otros más, la OEI, etcétera, han estado estimulando este tipo de educación abierta. De hecho, hay muchas universidades que dicen inscribirse en la modalidad de educación a distancia abierta, lo cual hace también que muchas de ellas, para lograrlo, tengan que recurrir ¿a qué? A los avances de las TIC, y entonces transitan de una educación a distancia abierta hacia una educación a distancia virtual en línea. ¿Qué es entonces la educación a distancia virtual? Bueno, es la que desarrolla sus programas de formación en un proceso de enseñanza-aprendizaje en el ciberespacio. Por tanto, es, como ustedes observarán, una modalidad de la educación a distancia, pero fundamentada ¿en qué? En los recursos que aporta las TIC. La educación, bueno, a distancia virtual se está imponiendo en la actualidad como un modelo fundamental donde la comunicación, en este caso la comunicación sincrónica, junto con la asincrónica, constituyen elementos básicos de la misma. Sin embargo, también existe un concepto que tiene unas pequeñas distinciones que después profundizaremos en el curso, que es la llamada educación online o educación en línea, que es aquella en que los estudiantes participan en un entorno digital a través de las TIC y de las redes de computadoras, haciendo uso intensivo de Internet y de las tecnologías digitales. La diferencia ustedes verán después que hay varias, pero esencialmente que la educación en línea es más asincrónica, es menos personalizada que la educación virtual. Ya después, en el transcurso de nuestro diplomado, vamos a establecer estas diferencias y vamos a profundizar un poco más en ellas, amén de que a continuación le vamos a dar ideas acerca de las similitudes, diferencias y rasgos distintivos de la educación virtual y en línea, tomado de un conjunto de autores que han venido estableciendo esta distinción, la cual nosotros consideramos necesaria, aunque hay muchos autores que tampoco lo consideran así porque hablan directamente de educación virtual y en línea y no hacen una. Consideramos que sí es necesario ver esas similitudes y esas diferencias. En primer lugar, tanto la educación virtual como en línea utilizan medios. En cuanto a los medios, ambas son formas de estudio a distancia donde la participación es remota y están mediadas por el computador, sirviéndose ¿de qué? De las TIC. Hay una comunicación sincrónica y asincrónica que rompe la barrera espacio-tiempo,
lo que permite flexibilidad de horarios y de accesos como le comunicábamos hace un rato. Y esa es una similitud fundamental entre ambas formas de educación. En cuanto a los recursos, emplean las herramientas disponibles, por ejemplo, en la nube, en la web 2.0, la web 3.0 y otros recursos multimediales en espacios virtuales en interacción. Por tanto, emplean recursos similares. En cuanto al modelo instruccional, es decir, el tipo de diseño instruccional que se realiza, parten todos de la llamada educación programada. Es decir, son recursos planificados, donde el profesor y los tutores, basado en el descubrimiento y en su modalidad, que es el e-learning, y se requiere de un modelo, por supuesto, como les decíamos, de diseño instruccional. También aspecto que será abordado con mucha mayor profundidad a través de nuestro curso, especialmente en el curso 2, que va dirigido a los modelos de diseño instruccional específicamente. En cuanto a las teorías del aprendizaje, bueno, ya hemos hecho mención de algunas, incluso de la conferencia que después ustedes deben ver sobre las corrientes de la psicología. Los modelos de aprendizaje esencialmente que se utilizan son derivados del constructivismo, del cognitivismo, incluso su variante llamada conectismo, que es una forma especial del cognitivismo aplicado a la educación a distancia virtual y en línea, y las teorías como las teorías del aprendizaje, en las que se destaca el aprendizaje significativo de David Ausubel, o las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Autores que, bueno, también vamos a mencionar, y ustedes verán que a través de todo nuestro curso vamos a hacer uso de sus perspectivas teóricas. En cuanto a los problemas, bueno, tanto la educación a distancia virtual como en línea tienen una serie de problemas comunes. En primer término, la deserción. Es frecuente que muchos estudiantes no culminen sus estudios en línea o virtual. Otro aspecto es la falta de calidad, en el sentido que muchas veces no hay una buena delimitación de los contenidos pedagógicos a que el alumno aprenda y no hay un correcto diseño de aprendizaje, dado en que en el diseño instruccional, que requiere a su vez una buena preparación en herramientas informáticas. Y esto hace que los aprendizajes no sean de calidad, muchas veces son un poco, pudiéramos decir, esquemáticos, poco dinámicos, y estos, bueno, son aspectos en los cuales nosotros tenemos que trabajar para superarlo en estas modalidades que se están implementando en el ENUMED. El otro aspecto es la desmotivación. Se quiere o no, hay barreras psicológicas que desmotivan al estudiante. La no presencia del alumno, hay veces que el alumno, cuando necesita la ayuda del profesor, la tutoría, es decir, el trabajo tutoral, la asesoría, el apoyo, no lo encuentra y solo al cabo de los días lo recibe o no lo llega a recibir nunca. Por tanto, este es un problema común a ambas. El otro problema es la no integración de los estudiantes, es decir, el no lograr que entre los estudiantes haya una comunicación. De ahí es muy importante la participación de foros sincrónicos, de conferencias interactivas, es decir, en sesiones de carácter concurrente para lograr esa integración entre los estudiantes y la adecuada comunicación educativa. Ya ustedes han visto en la conferencia del Dr. César Coll que él señala que si las TIC tiene una gran fortaleza en el campo de las tecnologías de la información. Sin embargo, en el campo de las teorías de la comunicación hay aún muchas cuestiones por resolver y que especialmente afectan a lo que es la comunicación educativa. Por tanto, bueno, estos son aspectos en que se observan problemas que debemos desde un principio atender en este proceso de formación como educadores virtuales que ustedes están recibiendo. Por último, queremos establecer algunas de las diferencias. La primera diferencia está en el modelo. La educación virtual desarrolla un modelo educativo colaborativo. Sin embargo, en la educación en línea, el modelo puede limitarse al intercambio de documentos por diferentes medios electrónicos. Esa es una diferencia importante en el modelo. Por tanto, nosotros apostamos a un modelo que desarrollado a partir de un modelo genérico ADIE,
el Paddy-Smith, en el cual incluimos muchos elementos de intervención, interactividad, a partir de lo que es los conceptos de colaboración, de lo que es participación personalizada y atención personalizada en línea. Las otras diferencias lo vemos en la propia conceptualización. La virtualidad implica reproducir por medios artificiales la realidad sensorial que la simula. Sin embargo, en la educación en línea no se basa en la simulación. La experiencia simulada, por supuesto, es siempre más significativa porque es más vívida, es más real a pesar de ser simulada. De ahí, bueno, la importancia de lograr esta armonía en los modelos de educación a distancia virtual y en línea. En cuanto a la estrategia de enseñanza, bueno, ¿qué diferencias encontramos? La educación virtual lleva a su máxima expresión las estrategias constructivistas, colaborativas y las de las teorías del conflicto cognitivo, responsabilizando así al estudiante de su conocimiento, siendo un sujeto de educación y no un objeto. Y esto es muy importante contemplarlo en esta educación virtual y que no es fácil de lograr en la práctica y requiere de diseños instruccionales muy dinámicos y lograr niveles de motivación y de implicación con el curso muy elevado en los estudiantes. Objetivos buenos que tratamos de lograr en nuestro diplomado en el cual ustedes cursan en la actualidad. En la educación en línea, el estudiante puede limitarse a los documentos facilitados por el tutor, aunque dispone de internet, puede tender a ser rígido porque las llamadas plantillas muchas veces lo son, es decir, las plantillas a veces están muy montadas en un modelo informático y no en un modelo pedagógico, en un modelo fundamentado en una didáctica. Y bueno, estas plantillas a veces están alejadas de los modelos de diseño instruccional, es decir, es como una especie de divorcio entre el aspecto informático, el aspecto técnico y el aspecto pedagógico. Por eso nosotros defendemos la idea de lograr un enfoque sistémico de carácter infotécnico pedagógico. También encontramos que en la educación en línea, también los estudiantes pueden realizar las tareas en plataforma de manera más fácil, en el sentido de que, bueno, ahí está todo perfectamente a veces algoritmizado, pero también se corre un riesgo, y es que el alumno lo pueda hacer de una manera fraudulenta. Digamos, por ejemplo, que le pedimos a un alumno que elabore un mapa conceptual, como se le está pidiendo, un mapa cognitivo, como se le está pidiendo en una tarea precisamente de este mismo tema. ¿Y quién dice que el alumno le elaboró él y no contrató a alguien o alguien fue quien lo hizo? Incluso hasta lo pudo haber subido a plataforma haciendo uso de sus permisos, es decir, de sus claves. Por tanto, bueno, estas constituyen desventajas que las estrategias de enseñanza de la educación en línea pueden tener con relación a la educación virtual. Y por último, las herramientas. Aunque ambas disponen de herramientas sincrónicas y asincrónicas, la educación en línea tiende a restringir más la interacción que la educación virtual, en la cual la interacción es más activa, es más sincrónica por lo que en la propia educación en línea. Una vez, bueno, hecho estos razonamientos, estamos en condiciones de presentarle en esta tabla los rasgos distintivos. Así vemos, bueno, que la educación virtual, el alumno tiende a ser más activo que la educación en línea, que se optimiza la comunicación por sincronía, que hay un uso de realidad virtual, perdón, como simuladores y metaversos, que también vemos que la educación virtual hay una mayor personalización y por supuesto una mayor efectividad a los efectos formativos del estudiante. Por supuesto también la educación virtual es más costosa,
porque requiere de más recursos, a veces requiere de campus en 3D y por supuesto requiere de más sincronía, que de hecho para que se dé requiere de herramientas informáticas de mayor potencia, de mayor desarrollo, y muchas de ellas hay veces no son de dominio público, es decir, no son software propietario que requieren de su compra para poder administrarlo o introducirlo en el modelo de educación virtual de los programas que se imparten en las universidades. También vemos que en la educación virtual aprovecha mejor la semipresencialidad, es decir, el modelo B-Learning, o incluso en la propia modalidad mixta. Nosotros, bueno, concebimos inicialmente este curso como un modelo B-Learning, pero las circunstancias actuales del COVID, bueno, nos ha obligado a migrar hacia una modalidad mixta, pero estamos conscientes que un valor extraordinario del B-Learning es la posibilidad de que el alumno tenga ese encuentro presencial con su docente, porque sin duda hasta ahorita no hay herramienta informática que pueda sustituir la personalidad del profesor, con su gesto, con su mímica, con su pantomima, con sus palabras y la emoción que a veces le puede imponer a su discurso pedagógico. Es decir, que la comunicación educativa siempre es más rica cuando hay el elemento de la presencialidad, lo cual combinado indudablemente con las amplias posibilidades que nos da hoy en día las herramientas digitales, se logra un aprendizaje de un alto nivel y una preparación en la cultura digital que constituye un requisito fundamental del ciudadano en el mundo actual. Ahora, en cuanto a la educación en línea, bueno, la educación en línea tiene dos aspectos que la distinguen, ¿no? Y es la menor flexibilidad, en este caso en el tiempo, que la propia educación virtual, y tiene, sin embargo, una relativa ventaja, con la cual se puede lograr una mayor cobertura o inclusión. Un curso virtual, por lo común, ya un grupo de 25 alumnos es un grupo muy grande porque los chats, las propias sesiones concurrentes, como pueden ser también, digamos, presentaciones con foro, es decir, foro sincrónico, etcétera, cuando es muy grande, muchos de los estudiantes, no es posible dar esa atención personalizada y lograr con ello una inclusión de todos los estudiantes. En ese sentido, la educación en línea, bueno, tiene esa posibilidad de una mayor cobertura, una mayor extensión y de hecho, bueno, una mayor posibilidad de inclusión de estudiantes porque por lejanía y por otros factores no pueden estar o por incluso recursos tecnológicos con los cuales no cuenta en su casa o no cuenta en la institución donde labora o donde incluso estudia. Entonces, estos son algunos de los rasgos distintivos. Ya después, en el transcurso de nuestro diplomado, vamos a profundizar